Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Producto de las intensas lluvias en la provincia de Bolívar, los torrentes de agua y lodo ingresaron a las viviendas de Echandía y Caluma. Algunas de ellas colapsaron y en ciertos sectores se desconectó el servicio eléctrico. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos realmente preocupados por la situación en Echandía, en la provincia de Bolívar, también en Caluma y algunos otros sectores de la provincia afectados por el fuerte temporal que azotó ayer y que, claro, en las imágenes que han dado la vuelta al mundo se mira cómo las casas ceden a la fuerza de la naturaleza y la población evidentemente huyendo de todo lo que está ocurriendo, producto de lo que se conoce como el fenómeno del Niño. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional frente a este tema? Le preguntamos al ingeniero Juan Camacho, asambleísta representante por Bolívar. Más adelante vamos a tener un contacto con el prefecto en territorio para saber las decisiones últimas tomadas, pero desde la Asamblea, ¿qué información tienen y qué es lo que están haciendo los representantes de la provincia? Ingeniero Camacho, buenas tardes. Empezaré saludando a la audiencia de esta importante emisora y diciéndoles que lo primero que debemos hacer los bolivarenses en la Asamblea y en territorio es un mea culpa. Esto estaba anunciado con la suficiente anticipación como para tomar ciertas medidas. El COE debía haber estado activado aunque no llegue la desgracia para poder prevenir. Hace un año se fueron también unas casas en Echandía y entonces se habló de todas las otras casas que se van a ir y que son las que se construyeron sin permisos municipales a la orilla del río. Luego, somos culpables porque hemos permitido que los páramos se destruyan, que las plantas nativas se vuelvan potreros, que la paja del páramo desaparezca mientras se amplía la frontera agrícola. Cierto es que la agricultura nos da de comer, pero tenemos que tener límites para todo. Hoy estamos pagando las consecuencias. Todos los años tenemos similares problemas y no hemos podido capear eso porque el rato que pasa el susto, que pasa la desgracia, todo el mundo se queda tranquilo. En la Asamblea Nacional, por diferentes vínculos, estamos moviendo los resortes que se pueden mover, si se puede llamar así, en busca de que hayan recursos para la emergencia. Los recursos solo los tiene el gobierno, no tiene nadie más. El municipio, el Consejo Provincial, los municipios tienen acreencias al gobierno nacional. Sería un buen momento para que les paguen. Yo he pedido una certificación preveyendo lo que podía pasar de los saldos de la cuenta corriente del Tesoro Nacional. Y lamentablemente tengo que reconocer que hay es tan bajo, excepto el 30 de enero que sí hubiera habido para pagar los sueldos a todos, pero los siguientes días empiezan a hacer pagos a proveedores y pagos de deuda y se va quedando en cero. Entonces, muy difícil en este momento inclusive que el Estado pueda ayudar. Solo de Telimbela, que es una parroquia del Cantón Chimbo donde hay también tragedia y que es una parroquia donde hay una concesión gigantesca minera, hay una demanda de 3 retroexcavadoras urgentes para poder limpiar los lechos de los ríos y que no se hagan represas que luego estallen como lo que pasa en otros lados. Es decir, hace menos de un mes en Echandía murieron 2 personas porque se destapó una represa de estas y estaban ellas haciendo un trabajo universitario. Entonces, hemos fallado mucho y hay que tomar en cuenta eso, ser autocríticos para no solo exigir el momento de la desgracia, sino la prevención tiene que ser antes. También le estamos urgiendo al secretario de Riesgos para que informe qué medidas como secretario de Riesgos, ya va para 3 meses, o ya está 3 meses, ha tomado esa cartera de Estado, porque inclusive se sabía cuánto iba a costar el fenómeno del Niño, 800 y pico millones de dólares, porque se calcula que 3.000 kilómetros de caminos se iban a dañar, que probablemente se vayan como 1.000 puentes. Esa era la presunción o el estudio técnico que dejó el gobierno anterior. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Simplemente trabajar de nuevo cuando las condiciones permitan. Por ejemplo, la energía eléctrica no pudo restablecerse ayer en toda la noche en la zona de desgracia de Echandía porque la lluvia no permite y tampoco la empresa, el CENEL, tiene los equipos adecuados para poder proteger a sus trabajadores y para poder llegar a los puntos donde se revientan los transformadores y por eso se va la energía eléctrica.
Ahora, asambleísta, usted bien lo anota, no aprendemos de las desgracias. Ya hace un año pasó en Alausí, se venía advirtiendo lo de Chandía, lo de la provincia de Bolívar, pero no aprendemos. Es decir, falta también conciencia de la sociedad, de la ciudadanía, de las autoridades. ¿Cómo entender que se construya a orillas de los ríos? Lamentablemente, yo personalmente estaba, sin ser autoridad ni nada, el año pasado en Chandía, el día que se fue la casa, coincidencia o no, de uno de los defensores del agua en contra de la minería, se fue a una casa hecha casi sobre el puente, 3 pisos con todas las estructuras y elegancias, se fue en el agua. Y ahora se han ido las del resto de la ribera, pero todavía hay unas más que se irán este año o el próximo año. Yo sugerí entonces al comisario municipal que se acercó a conversar, le decía, pero si no están con permiso, proceda, evacúe las casas, sáqueles a los ciudadanos de ahí y proteja sus vidas. Por suerte no ha habido desgracias personales anoche, pero cualquier rato puede haber, porque además el río de Echandía es enderezado el cauce. Cuando tiene estas fuerzas que viene con la naturaleza, es posible que quiera recuperar la vía natural del cauce del río y algún rato se sale por medio pueblo y así la tragedia será completa. Este es el río Soloma, el que vemos en las imágenes, ¿no? Es el río Soloma el que trae la creciente. Sí. ¿Dónde nace? ¿Cómo se compone? Oriéntenos un poco sobre la situación geográfica, hidrográfica del río. De los cerros, de las cordilleras de Guaranda, de Simiatu, de Salinas muy conocido, viene arrastrando, erosionando todo el recorrido. Generalmente empieza a salirse antes de llegar a Echandía, pero claro, el rato que llega a Echandía, que es una parte plana, viniendo desde el cerro, la fuerza que acarrea el agua es sumamente poderosa. Lo mismo que pasa en Caluma viene de las cordilleras de Chimbo y prácticamente del Chimborazo viene todo, ¿no? Con la fuerza que está viniendo y llega. Los puentes antiguos, como el de Caluma, por ejemplo, que tiene 60 años, resisten una y otra vez los embates de la naturaleza. Qué bien hechas esas obras. Los puentes modernos se van en los primeros aguajes. Por ejemplo, el de Chandía está en peligro. Ayer había unas tomas también que se está metiendo el agua atrás de los muros que no han estado lo suficientemente amplios como para proteger de esta fuerza que tiene la naturaleza. Entonces, el río Soloma es un río que toma una fuerza inmensa justo en el momento de pasar por el pueblo de Chandía. Es decir, a su criterio y de la información que usted ha recibido, el peligro todavía no ha pasado. No, porque con un solo aguacero se desata semejante desgracia. Si seguía lloviendo hasta hoy, por ejemplo, a lo mejor se iba el puente principal ya. Y ya se han ido otros puentes, en el mismo cantón de Chandía, en la vía Las Naves. Y en el cantón Las Naves también tenemos problemas similares. Y como todos los pueblos se hacen a la orilla de los ríos, así crecen los pueblos, nacen donde hay agua, ¿no? Y donde es relativamente plano. Entonces todos tienen el mismo riesgo de que en un rato determinado se salgan los ríos como se han salido y vayan haciendo los destrozos que hacen. Pero en Las Naves, en Caluma, por ejemplo, hay menos casas en las orillas. Sin embargo, en Caluma, también sin permisos, hay construcciones inclusive de turismo que se fueron hace 2 años y las han vuelto a hacer y parece que tampoco sacaron permisos. Claro, no son construcciones de gran infraestructura de cemento y eso, sino de más bien mixtas, y se vuelven y se van. Pero la pérdida, tanto en turismo cuanto en la inversión que hacen los ciudadanos dueños de esos predios, es muy grande. Nosotros en Caluma hemos tenido una noticia triste que parece que me viene a ser increíble, pero la gente que me cuenta no tiene para qué mentir. Dice que pasó el alcalde por el barrio San Vicente viendo las casas llenas de lodo, el agua ha salido al río, bajó el vidrio y les dijo, eso pasa por estar criticando al alcalde, y se rió y cerró el vidrio y se fue. Yo no sé en qué mundo estamos viviendo para que pasen estas cosas en plena desgracia. La persona que me cuenta es una abogada muy seria y me dice, no sé qué hacer. Si el tipo tiene ese pensamiento, me dice, habrá que hacerle una revocatoria del mandato. Y es verdad, pues si en la desgracia se ponen así, ¿quién va a creer que haya una reacción de esas? La tragedia es muy fuerte y todavía en la otra zona que suele ser difícil cada invierno, que es San José del Tambo, no tenemos noticias de que para allá ha llegado a las crecientes, pero pronto tendremos esas noticias. Hay ahí una zona que cada
invierno evacúan un pueblo y la gente vuelve y hace el pueblo ahí mismo. Y lamentablemente no ha habido quien les convenza de que no deben vivir ahí. Ese es el problema grande que tenemos en la provincia de Bolívar. Muy bien, le agradezco, ingeniero Juan Camacho, asambleísta por la provincia de Bolívar, quien nos ha contado lo que está sucediendo a raíz de esta fuerte lluvia registrada el día de ayer. Lamentablemente hay que hacer un mea culpa por la responsabilidad tanto de ciudadanos como de autoridades, que pese a haber estado advertidos de que una tragedia así podría suceder, pues siempre no hacemos caso. En varios de los problemas que nos genera la naturaleza, nos cobra las acciones ilegales y las decisiones mal tomadas o tomadas a destiempo para hoy tener que lamentar. Lamentablemente la situación es difícil y es complicada. Gracias, ingeniero Camacho, asambleísta por la provincia de Bolívar. El agradecido soy yo, muy amable. Bien, vamos ahora a territorio. Está ya en la línea telefónica el prefecto